La personalidad desde el modelo psicoanalítico. Sigmund Freud nace en 1836 en Moravia, República Checa, y muere en Inglaterra durante el año de 1939 víctima de cáncer de boca. Fue el primero de 8 hijos dentro de una familia judía, pero la religión de esta no afectó en la educación que recibió al crecer. Él es más comúnmente conocido como el padre del psicoanálisis por ser el fundador de este, con sus teorías del funcionamiento del inconsciente y su estructuración. En un inicio, Freud utilizaba la hipnosis y la catarsis para el tratamiento de la histeria y la neurosis. Sin embargo, terminó descartando el método hipnótico por 3 motivos principales. En primer lugar, no todo el mundo podía llegar a ser hipnotizado. En segundo lugar, quienes pueden ser hipnotizados llegaban a negarse a lo dicho durante los episodios hipnóticos, descartando así los avances hechos. Y en tercer lugar, después de un tiempo, los síntomas podían regresar o se manifestaban de otra manera en el paciente. Es por eso que Freud deriva del método catártico la libre asociación, sentando aquí los cimientos del psicoanálisis. La libre asociación es un espacio en el que el paciente expresa todo lo que se le ocurre en terapia sin ningún tipo de filtro, liberando así más información y teniendo resultados más duraderos. La teoría psicoanalítica de Freud aborda el inconsciente humano, diciendo que es aquí donde se alojan los impulsos reprimidos del individuo. Él describe el inconsciente como un iceberg donde se puede ver solamente una pequeña parte y la gran mayoría se encuentra escondida, siendo esta parte escondida el inconsciente. Primeramente, divide el inconsciente en 3 niveles distintos: el inconsciente, el preconsciente y el inconsciente. Según Freud, el aparato psíquico, el iceberg, está constituido por 3 partes que están en constante interacción. La parte más profunda la llama el ello. El ello es la parte inconsciente, que es donde se encuentran todos los deseos humanos. Después de este viene el superyo, siendo el preconsciente del sujeto. Es aquí donde se encuentran las reglas morales que rigen al individuo. Y finalmente se encuentra el yo. Este es la parte consciente del sujeto y es quien media entre los dos anteriores. Además de su teoría de la estructuración del inconsciente, Freud elabora la teoría de las etapas psicosexuales, diciendo que una energía vital, llamada líbido, se desarrolla en la infancia y se traslada a lo largo de esta a diferentes partes del cuerpo. Existen 5 etapas: la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. Durante esta se va desarrollando la sexualidad del niño. Al llegar a la tercera etapa, la fálica, se desarrolla el complejo de Edipo, donde se gesta un interés sexual por la figura materna y celos por la paterna, ya que este es quien tiene el amor de la madre. Grupo británico. Klein, Winnicott y Bion. Melanie Klein nació en Viena en 1882 y murió en 1960. Fue una psicoanalista austriaco-británica, creadora de una teoría del funcionamiento psíquico. Hizo importantes contribuciones sobre el desarrollo infantil desde la teoría psicoanalítica y fundó la Escuela Inglesa del Psicoanálisis. La fantasía y el mundo interno. La fantasía inconsciente, según Melanie Klein, es la expresión mental de los instintos y por consiguiente existen desde el comienzo de la vida. Los instintos son buscadores de objetos. Por cada impulso instintivo hay una fantasía correspondiente. Por ejemplo, al deseo de comer le corresponde la fantasía del pecho. Teoría de las relaciones objetales. Melanie Klein establece que al nacer hay suficiente yo como para sentir ansiedad, utilizar mecanismos de defensa y establecer primitivas relaciones objetales en la fantasía y en la realidad. Es una teoría impersonal compleja entre los objetos del mundo interno y del mundo externo. Los mecanismos principales de este intercambio son la identificación proyectiva y la introyección. Se forman 2 relaciones: la relación con el objeto persecutorio y la relación con el objeto ideal. Teoría de las posiciones y ansiedades básicas. En un inicio, el yo está muy desorganizado e inmaduro. Este yo está expuesto desde el nacimiento a la ansiedad provocada por la innata polaridad de los instintos, de vida y de muerte. Establece la presencia de 2 posiciones en la infancia, en las cuales las relaciones objetales y las ansiedades derivadas de ellas van evolucionando hacia una integración del yo. Estas posiciones son la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Las bases del psicoanálisis de niños. Melanie establece la técnica psicoanalítica del juego infantil. A través de estos juegos explora sistemáticamente la fantasía de los pequeños. Observa que los niños sufren intensas ansiedades persecutorias, que deben de ser interpretadas junto con las defensas que se establecen.
Nació en 1896 y falleció en 1971. Fue un pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés que consideraba de mucha importancia al medio ambiente en el desarrollo emocional del niño. Winnicott incentivaba el vínculo cercano entre madre y niño, proponiendo funciones maternas fundamentales para el desarrollo del bebé. El holding. La función del sostenimiento es un factor básico del cuidado materno que corresponde al hecho de sostenerlo emocionalmente de manera apropiada. La madre que sostiene al bebé con tranquilidad le proporciona al bebé la vivencia integradora de su cuerpo y una buena base para la salud mental. El handling es la manipulación o manejo. Esta función contribuye a que se desarrolle en el niño una asociación psicosomática que le permite percibir lo real como contrario de lo irreal. Facilita la coordinación, la experiencia del funcionamiento corporal y de la experiencia del yo. Object Presenting consiste en mostrar gradualmente los objetos de la realidad al infante para que pueda hacer real su impulso creativo. La mostración de objetos o realización promueve en el bebé la capacidad de relacionarse con los objetos. El verdadero y el falso self. El verdadero self, para Winnicott, es el corazón instintivo de la personalidad, la capacidad de cada infante para reconocer y representar sus necesidades genuinas con expresión propia. Aparece espontáneamente y se relaciona con el sentido de integridad y de continuidad. El falso self es una estructura de defensa que asume prematuramente las funciones maternas de cuidado y protección, de modo que el pequeño se adapta al medio a la par que protege a su verdadero self. Wilfred Bion nació en 1897 y murió en 1979. Fue un médico y psicoanalista británico. Participó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Llevó a cabo su análisis con Melanie Klein mientras se formaba como psicoanalista en la clínica Tavistock. Continente contenido. Se refiere al complemento entre la proyección del niño y la receptividad de la figura materna. A la receptividad de esta figura, Bion le denomina revier, por la capacidad materna de contener. Funciones alfa-beta. Beta, lo que el bebé expulsa. Es aquello que es incapaz de ser procesado por la mente. Es experiencia emocional pura sin metabolizar e inmetabolizable. Al salir, dejan un espacio vacío. Alfa. Pensamientos que pueden ser pensados y tolerados traen material para la vida. Capacidad de reveire. Es la capacidad de la madre de devolver al bebé los pensamientos previamente sin metabolizar, elementos beta, ya procesados para que puedan comprenderlos, elementos alfa. Objeto bizarro. Es un objeto que mezcla la ira y el odio que ha sido formado por la falta del reveire materno. Espacio mental. El espacio mental es el sitio donde se contienen los pensamientos, un continente. Bion afirma que para que haya espacio en un sitio, algo debe de abandonar este lugar primero. Escuela norteamericana, Heinz Hartmann y Anna Freud. Heinz Hartmann nació en 1894 y murió en 1970. Fue un psiquiatra y psicoanalista fundador en Estados Unidos de la corriente de la psicología del yo. Es considerado por múltiples profesionales como el autor que permitió el puente entre el psicoanálisis y lo que actualmente es denominado como psicología dinámica. Hartmann fue el fundador de la psicología del yo. Intenta profundizar y ampliar la explicación del yo, siendo un concepto que forma parte de la estructura psíquica. Abarca el desarrollo del yo, la adaptación, mecanismos de defensa, el narcisismo primario y secundario. Hartmann divide las funciones del yo en autónomas primarias, las cuales son innatas. Estas no buscan la adaptación ni han salido del conflicto. Y las autónomas secundarias, que son aquellas que cumplen una función adaptativa para el yo. Aportaciones más importantes. Noción de autonomía yoica, descrita como un prerequisito que haría posible la adaptación del ser humano a su entorno. Esfera libre de conflictos del yo. Pone la posibilidad de que no todas las estructuras yoicas se den a causa de un conflicto. Finalmente, Hartmann pensaba del yo como una estructura que se dividía en varias subestructuras, diferenciando el yo del self. Diferencia entre el self y el yo. El self se refiere al sí mismo, nuestra propia persona, mientras que el yo se refiere al sistema psíquico, contraponiéndolo a otras subestructuras de la personalidad. Relación con otros autores. 1. Jacques Lacan. Hartmann se oponía con firmeza a Lacan, además de que Lacan trató a la ego psychology de cáncer constituido por las coartadas recurrentes del psicologismo y calificó al psicoanálisis norteamericano de psicología descarriada al servicio de la libre empresa. 2. Heinz Kohut.
Criticó a Hartman debido a la imagen desastrosa que Kohut presentaba del psicoanálisis a través de su teoría del yo, de su ortodoncia y de su apología de las curas clásicas, cronometradas, silenciosas y fuera de precio. Anna Freud nació en Viena en 1895 y murió en 1982. Fue una psicoanalista austriaca de origen judío, hija de Sigmund Freud. Anna centró su investigación en la psicología infantil. Ingresó a la Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1922 por sus trabajos sobre ensoñaciones diurnas e historias fantasiosas, relación entre fantasías de flagelación y sueño diurno. La psicología del yo se basa en la capacidad de de decidir y enfrentar su entorno físico e intrapersonal. El ello está constantemente atacando al yo, y esta psicología busca reducir ese estado de ansiedad para que el sujeto logre un dominio de su vida. La evaluación metapsicológica. Anna consideraba importante que se evaluara al niño, lo cual lo hizo a través de la observación y los informes de otras personas sobre él. Anna creía que la psicoanalista debía ser una figura confiable y ser el yo ideal del niño. Mecanismos de defensa. Anna propone 10 mecanismos de defensa: introyección o identificación, regresión, proyección, vuelta contra sí mismo, sublimación, transformación en lo contrario, represión, anulación, aislamiento y formación reactiva o creencia en lo opuesto. Anna Freud y Melanie Klein fueron pioneras en el desarrollo del psicoanálisis con niños. Melanie Klein defiende que el proceso analítico de los adultos es exactamente igual que el de los niños. Anna Freud no comparte esta idea. Melanie Klein defendía el tomar medidas analíticas antes que educativas. Anna Freud argumentaba que en el análisis con el niño es imprescindible emprender medidas pedagógicas. Escuela francesa. Jacques Lacan. Jacques Lacan nació en París en el año de 1901 y murió 80 años después en la misma ciudad, víctima de cáncer de colon. Se convirtió en una importante figura en el psicoanálisis por su reinterpretación de los trabajos de Freud, asegurando que él era el único que realmente los entendía. Con su concepto del estadio del espejo, Lacan explica el momento en que el individuo se reconoce separado del mundo exterior. Es aquí donde se crea el yo con apoyo de la aseguración de un otro externo. Este otro externo suele ser la madre. Recibe el nombre de estadio del espejo debido a que se le atribuye al momento en que el niño se reconoce en un espejo por primera vez. Esto suele ocurrir alrededor de los primeros 6 meses. Derivado del estadio del espejo, se crea un yo. Lacan asegura que este yo es uno imaginario. Más adelante en la vida se genera el yo ideal. El yo ideal es esto que no somos pero que sí deseamos llegar a ser, y permite una unificación entre lo simbólico y lo imaginario del sujeto. Al hablar de lo real, lo simbólico y lo imaginario, Lacan se refiere a registros que componen al sujeto. Lo simbólico está relacionado con el lenguaje, es eso que le da significado a lo que rodea al individuo. Lo imaginario se relaciona directamente con imágenes, y se estructura por lo simbólico, involucrando fantasías del sujeto. Y lo real se refiere a aquello que no se puede representar ni por el lenguaje ni por medio de imágenes. Es algo que no se puede conocer. Lo real está fuera de la realidad y se puede experimentar, pero nunca representar. Lacan asegura que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que su unidad principal es el signo y este está compuesto por un significante, una imagen, y un significado, el concepto que le define, e indica que todos somos significantes en un sistema repleto de estos y el sujeto les da significado.